no porque hagas entrenamientos y porque te hagas hisopados y porque te hagas serológicos y te hagas, vamos a salvarnos del virus. El virus está con todos, ¿no? Está entre todos. Entonces, esa es la situación en donde está hoy el fútbol. Volviendo a los entrenamientos, pensando ya en fecha, si es posibilidad de volver a jugar o no, porque hay una realidad. Si ya volvieron los entrenamientos, van pasando los días, no surge ningún tipo de casos masivos, digo, casos masivos que realmente la investigación epidemiológica diga, a partir de los entrenamientos se produjeron un montón de contagios, vamos a ir a la apertura del fútbol, eso está claro. Tenemos para dialogar. Para charlar exactamente con gente del COE, con gente que sabe que es lo importante de todo este tema, así que ya lo saludamos y le damos la bienvenida a Yo en la Red. Y la verdad, bueno, veníamos charlando en esto de la posibilidad de los contagios. Le preguntamos a Juan, buenos días, buen mediodía para vos. Hablamos de esta diferenciación que se hace entre el PCR y serológico, y nosotros venimos diciendo que Córdoba utiliza mucho el serológico para saber la investigación y lo trasladamos al deporte. ¿Es la forma que se produjo en Talleres esto de saber qué posibilidades de ir analizando que se va dando en el deporte? ¿Cómo andás? Buen mediodía para vos. Hola, buenos días. Sí, digamos, la investigación epidemiológica se puede hacer a través de dos tipos de testeo. El testeo serológico, que determina la presencia de anticuerpos, de inmunoglobulina en el suero del paciente, digamos en la sangre del paciente, en el cual este genotipo de inmunoglobulina G, inmunoglobulina N, sirve para fundamentalmente conocer desde el punto de vista epidemiológico cómo está la transmisibilidad del virus en el terreno, en la comunidad. Sirve fundamentalmente para estudio epidemiológico en la comunidad. Nos orienta el caso de que esta serología sea positiva a discriminar en el que es negativo y el que es positivo, cómo realizar el estudio más fino, más determinante, que determina la biología molecular del virus, en el cual sí encima del 95-96% es el positivo y el negativo es negativo. Es decir, podemos utilizar este test que es rápido para determinar a quiénes le podemos realizar el test a través del hisopado, que es el de PCR. Test de, como decíamos, biología molecular. E incluso no impactar en el sistema de procesamiento de muestras cuando tenemos un volumen tan importante como el que estamos teniendo hasta el momento, en virtud de la gran cantidad de brotes y casos que estamos teniendo en el territorio. Estamos hablando con Juan Ledesma, titular del COE. Juan, preguntarte en esto de que Talleres, el primer club en Córdoba que vuelve a los entrenamientos, si le ha consultado o el COE intervino dando un consejo de cómo deben ser los protocolos a llevar adelante, o simplemente se queda el club con los protocolos que bajan de la Asociación del Fútbol Argentino, obviamente que también tiene participación a nivel nacional. Sí, nosotros entendimos, y toda presentación que hace cualquier institución la analizamos, que el protocolo que presentaba el Club Talleres previamente a la recepción del protocolo de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, era todavía mucho más restrictiva y más intensa en los controles, el que presentaba el club. De tal modo que cuando recibimos el protocolo de AFA y se dio autorización para la implementación del mismo en todo el territorio de la provincia, esto involucra en primera instancia a los clubes que están jugando tanto en la primera A como en el torneo de la B, fue una aceptación. Y entendemos que Talleres iba a aplicar incluso mayor restricción en los controles, vinculado a que se iba a seguir ejecutando su protocolo. Pero lo que hemos autorizado del COE local es el general, digamos el genérico presentado por la Asociación de Fútbol Argentino. Ricky. Juan, ¿cómo estás? Buen mediodía, Ricky Vázquez te saluda. Juan, 2 o 3 consultitas. La primera es, hemos visto no solo en Talleres, sino en varios clubes, la famosa cabina sanitizante que la ANMAT, le contamos a la gente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, no la sugieren, dice que es muy mala la cabina sanitizante, pero vemos que
se sigue utilizando en varios clubes y en algunas empresas. Eso por un lado. Por el otro, yo lo que ponía en el ojo de la tormenta, Juan, era que el 95% de los clubes fue al PCR, los únicos 3 que no lo hicieron fueron Talleres, Lanús y Colón. Digo, ¿o están equivocados los otros 95% o cómo es la historia? Perdón, no escuché claramente la segunda pregunta. Respondo la primera y me la reformulas, por favor. Dale, sí, cómo no. La consideración respecto a las cabinas, arcos, túneles sanitizantes están proscriptos en todo el territorio, y en esto también lo ha emitido el Ministerio de Salud de la Nación, al igual que la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. No por el ejercicio de la misma, si es positiva o negativa, sino por la utilización de los productos químicos que estas emplean, son perjudiciales para la salud. Entonces podrían generar reacciones de anafilaxia, reacciones alérgicas, incremento de la patología pulmonar. Por lo tanto, no se aconseja su utilización. De hecho, no deberían estar siendo utilizados. Eso con respecto a la primera pregunta. ¿Me podrías...? Buenísima la respuesta. Buenísima la respuesta, Juan, porque como te decía, en todos los videitos que uno ve en las redes sociales de los clubes, lo vi, bueno, lo veíamos recién en Talleres, que la usan a la cabina sanitizante, que entonces no está recomendada, y también la usan, la vino Independiente, lo vi que lo utilizaban. No, y la segunda pregunta es, el 95% de los clubes, para volver a los entrenamientos, a pesar de que el protocolo de AFA decía test serológico, hicieron PCR. La gran mayoría hizo convenios con sanatorios, con laboratorios bioquímicos por una cuestión clara del costo, pero o sea, lo que sería un canje, ¿no? Los arrobaban en las redes sociales, los mencionaban para que le cobraran un poco menos, pero en definitiva la gran mayoría hizo PCR, que es lo que, por ejemplo, establece el protocolo de Conmebol. Que Talleres, Lanús y Colón, justo lamentablemente digo, está Talleres en el ojo de la tormenta, al menos desde mi lectura. ¿Cuál es el mensaje? Porque si el 95% hace PCR, digamos, evidentemente, o el 95% está equivocado, o cómo es la historia con Talleres. No, Talleres, a ver, nosotros ahora estamos utilizando mucho de implementación para casos que no son sospechosos, digamos, para screening, como sería el caso del Club Talleres o el resto de los clubes. Es correcto también utilizar las pruebas serológicas a tal fin. En caso que estas den, en algunos casos o en varios positivas, a esas personas se les realiza el test específico, que es el de PCR, digamos, a través de hisopado. Y aquellos que hayan hecho, porque han tenido la capacidad de hacerlo, la posibilidad de hacer este test, también está bien, pero digamos no habría ningún inconveniente que Talleres haya hecho lo propio a través de la utilización de test serológico. Juan, ayer veníamos charlando nosotros desde el programa y decíamos y pensamos en la situación que se da con todos los jóvenes que practican deporte, y no quedarnos solamente con los profesionales, sino hablábamos de la camada entre 13 y 18 años, 12 y 18 años, y decíamos la posibilidad que tenemos nosotros en Córdoba con la cantidad de predios deportivos que hay, sacándolos de clubes importantes, y pensamos en esto, de cómo empezar a pensar en esos jóvenes, porque siempre decimos que los clubes sirven para sacar a los chicos de la calle muchas veces, y hoy los clubes no están dando ese vínculo necesario. ¿Se piensa en la continuidad de eso, de pensar en los jóvenes, pensar en todo ese rango de edad que por ahí no son una empresa, que no son una industria, que no son nada, pero es necesario la práctica deportiva y buscarle la alternativa para que se pueda realizar? Sí, bueno, si un club o una asociación presenta una alternativa y esta alternativa es viable, sin duda va a ser evaluada. En este momento los ejercicios o los deportes de conjunto están proscritos, obviamente por la característica que se determina en este momento epidemiológico. No vería como correcto la flexibilización al respecto en este momento de brote en el cual estamos escribiendo en el día de ayer, cerca de 300, sumando ya todos los casos acumulados en el día, 300 casos impactando en todo el territorio de la provincia, siendo casos dispersos, teniendo muchos de ellos no nexo epidemiológico,
es decir, que todavía estamos evaluando la transmisión comunitaria en los mismos. Digamos, un virus que se transmite por contacto directo entre las personas, el aumentar actividades que lleven al contacto directo no es beneficioso desde el punto de vista sanitario epidemiológico, que es la primera evaluación que tenemos que hacer, ¿no? Cuidar a las personas en la salud primero bajo esta enfermedad y, por supuesto, soy médico, entiendo la necesidad de la salud desde el punto de vista biopsicosocial, ¿no? Sí, lo planteamos en el sentido del futuro, ¿no? Pensando en esto de si en un futuro va a haber que hacerle análisis serológicos a todos los que vuelvan a la práctica o no, porque sería muy complicado también, ¿no? A todos los deportistas en todos los niveles tener que llevarlos a un análisis como se los lleva al fútbol o al rugby, que va a suceder mañana con los Pumas. Digo, va a ser muy complicado a futuro hacerle análisis a todos los que quieran practicar deporte. No, sin duda. Aparte el deporte vinculado, como decía, a las actividades en conjunto, van a tener una evaluación en otra situación de la pandemia, ¿no? Y del impacto de la misma. Nosotros en este momento estamos recibiendo un aumento concreto de la curva día a día. Relatábamos hace un mes atrás 10 casos, después estuvimos en 60 de promedio, la semana pasada en 100, 110, ayer relatamos 300 casos, digamos, estamos con una curva, ¿verdad?, que en aumento sustancial. No es momento para flexibilizaciones. Totalmente. Juan, sí, Ricky, dale. No, ¿qué van a hacer con, por ejemplo, pregunto, disculpa Gas, pero pregunto dos cosas. La primera es, casos como el de Caruso Lombardi, Alexander Medina y Tete Quirós, los tres entrenadores que no están en Córdoba, ¿tienen que hisoparse para entrar a la provincia y además hacer una cuarentena de 15 días? ¿O como el hisopado tiene una eficacia casi del 99%, no es necesario que hagan cuarentena? Eso es una. No, y la otra es... sí. Sí. No, respóndeme si quieres. Respondo lo concreto por protocolo, que es lo que me corresponde decir desde lo técnico. Todo individuo que provenga de fuera de la jurisdicción de la provincia, es decir, de fuera del territorio provincial, que ingresa al mismo, tiene que venir según protocolo con un hisopado previo dentro de las 48 horas de realizado y después permanecer en un aislamiento controlado por 14 días. Esa es la o sea, en un hotel de la provincia tendría que ser, por ejemplo, en un hotel que establezca el Ministerio de Salud, o ¿cómo? ¿Con un domicilio particular? Sí. Se realiza en un hotel provisto por la provincia, lo cual el costo es para aquel que tenga domicilio en la provincia, el costo lo lleva la misma estructura provincial, y si es una persona que tiene domicilio fuera de la misma, es decir, que no es un habitante cordobés, lleva los costos la persona a la institución. Juan, en base a lo que venías remarcando anteriormente y a la situación que se presenta en Córdoba, en Olivos, en Buenos Aires, hubo manifestaciones el fin de semana en base a diferentes deportes que piden, aunque sea, salir a practicar, por ejemplo, tenis, golf. Es otra la situación claramente la que se vive en la capital. Trayendo aquí a Córdoba, podríamos decir que hay que aguantar un poco más para aquellos deportes en donde piden un poco más de flexibilización, por ejemplo, los natatorios. Sí, los natatorios han hecho la presentación pertinente, hemos recibido a la Cámara que nos crea los mismos, al igual que los gimnasios, hemos seguido con atención la necesidad del sector y los protocolos están evaluados, pero bueno, la condición en este momento de la pandemia, la realidad epidemiológica en el territorio tanto de la capital como del interior determinan que todavía no es el momento para flexibilizar la actividad. Juan, leía esta mañana y nos informábamos en esto de que se ha aprobado el protocolo para las elecciones de Río Cuarto el próximo 27 de septiembre. ¿Es así? Está, claro, lo que ha sido aprobado, la condición del protocolo, que es muy adecuado. Hay fecha que entiendo que es el 27
de septiembre, pero bueno, también en su momento va a determinarse la posibilidad, la factibilidad de la realización de las mismas según cómo esté la condición, y repetimos, la condición epidemiológica en ese territorio, ¿no? Si se hacen las elecciones de Río Cuarto y va llegando la fecha, ¿esto podría significarse que se puedan hacer elecciones en el Club Atlético Belgrano, con el protocolo ya presentado, ya aprobado también el protocolo, pero sin la fecha? ¿O no? De la misma manera, depende la realidad epidemiológica en la ciudad de Córdoba, en virtud de esto. Uno entiende que una elección no solamente es el protocolo lo que determina la condición de realización del escrutinio, ¿cierto? Y de la votación en sí, pero no determina todo lo que es la circulación de un volumen determinado de personas hacia el sitio de la votación, la utilización o no del transporte público, el aglomeramiento de las mismas en esquinas previas, no en la fila de ingreso al lugar de la votación. Esto son condiciones que hay que ver en su momento y qué impactos podrían las mismas tener en una situación determinada. Por eso, la proyección ya está dada a fines de septiembre. Habrá que ir valorando en cómo estamos en situación en ese momento. Juan, te consulto, eso supongo que el famoso número de RO, ¿no? Debe haber un número de RO que te permita pensar o no en las elecciones. ¿Es así? No, nosotros determinamos flexibilizaciones según, como bien dices, 3 indicadores matemáticos. Uno es el RO, que es el índice que vincula a la contagiosidad que tiene el virus, es decir, una persona positiva, esto para resumirlo, cuántas personas puede infectar. En este momento estamos teniendo un RO de 1.5. 1.5, es decir, una persona contagia a una persona y media, es decir, que estamos en aumento. Planteábamos la flexibilización en forma importante con un índice de R0 por debajo de 0.8 en su momento. Habrá que ver para septiembre qué RO estamos teniendo. Esto está yendo en aumento en este momento. Lo otro también es el tiempo de duplicación de los casos, es decir, cuánto tiempo demora en tener el doble de casos que hemos tenido. Hemos llegado a tener un tiempo de duplicación de casos de 48 días, en este momento en promedio estamos en 15 días y en algunas localidades en 8 días, lo cual es sumamente preocupante. Y el otro valor que tenemos es el índice de ocupación de camas críticas. En este momento tenemos camas totales críticas que involucran son todas de terapia intensiva, pero involucran las que tienen asistencia respiratoria y las que no tienen. Estamos en una utilización de un 6% de estas camas. Eso esos indicadores, por suerte. Pero tanto sí, el por suerte. R0 como el tiempo de duplicación de casos nos preocupa. Juan, te agradecemos muchísimo Juan, la comunicación. Sí, sabemos que está apurado, Ricky. Agradecerte y simplemente, ¿viste el documental del PRODE o no? Por supuesto. Mira, hace mucho tiempo no veo televisión, que no tengo tiempo, llego sumamente tarde, pero me dio un gusto. Bueno, bienvenido sea en estos tiempos. Gracias. Por supuesto, eso sigue siendo una pasión. Y que no afloje nunca. Gracias, Juan. La palabra un abrazo a ambos. La palabra de Juan Ledesma es el coordinador del COE provincial, bueno, dejando y despejando algunas dudas que se va teniendo en esto de los análisis que se van produciendo, teniendo en cuenta que dentro de 20 días va a volver la Primera Nacional, ya vamos a tener a Instituto, a Belgrano, entrenando, a Estudiantes de Río Cuarto entrenando. Es una pregunta que quería hacer. Después del 7 de septiembre, vamos a tener a Sportivo Belgrano, en San Francisco, entrenando,
a Juniors, a Racing y a Peñarol también en Córdoba. O sea, cada vez va a ser más la cantidad de gente. Las Palmas no, ya quedó eliminado. O sea, son solamente los que están del torneo regional. Del torneo regional, bien. Federal Amateur. Pero porque digo, la Liga en algún momento también va... La Liga es para octubre. Para octubre que se sospecha. Pero digo, a ver, uno escuchándolo a Juan y teniendo en cuenta todo lo que van analizando y la cantidad de contagios, y tendría que decir hoy que estamos más en el punto en donde podríamos volver para atrás con la práctica de deportes. Claro. Que de ir para adelante, digo. ¿Sí? Ese tenis, ese pádel, ese golf, esos deportes acuáticos. Bueno, y acá está la situación de por qué el fútbol no. Claro, por eso la situación es que el fútbol... Es una industria mucho más grande, mueve un montón de cosas más importantes, por eso se va siguiendo pasito a pasito para adelante, por eso ya esa situación de hace un par de meses en donde todo era cerrojo, hoy ya con el RO en 1,5, como lo decía Juan, se sigue pensando en cómo se abre. ¿Entienden que va cambiando? Que yo digo generalmente que no somos lo mismo desde aquel marzo a hoy y que las decisiones se pueden ir cambiando porque, claro, se van tomando durante la marcha porque es imposible tener un punto a donde vamos cuando hay un coronavirus encima nuestro que nos va todo el tiempo variando. Entonces es muy difícil para el deporte, no es lineal, muy difícil para no es lineal la situación. Y para las aprobaciones. Obviamente, todos nosotros pensamos lo que decíamos ayer, que abran los natatorios, que los pibes puedan ir a los predios, que se mantengan. Claro, todos queremos volver a la normalidad. Normalidad que no nos existe, lamentablemente. No depende de nosotros, no depende de nosotros.